Vamos a analizar ahora circuitos. Ya estuvimos viendo lo que son circuitos de corriente continua. Ahora vamos a analizar lo que son los circuitos de corriente alterna. La descripción cuantitativa de una corriente alterna viene siendo en realidad mucho más complicada que la que corresponde a la corriente directa, debido principalmente a que en la corriente directa la magnitud y la dirección vienen siendo constantes. Una corriente alterna fluye en un sentido y también en sentido contrario dentro de un circuito y no tiene dirección, como en el caso de la corriente directa. Además, en los circuitos de corriente alterna, la magnitud varía senoidalmente con respecto al tiempo, como podemos ver en la gráfica sin lumbre, ¿no? La variación de la fuerza electromotriz o de la corriente en un circuito de corriente alterna podemos representarla por medio de un vector giratorio o mediante una onda senoidal. La componente vertical del vector giratorio en un instante cualquiera es la magnitud instantánea del voltaje o bien de la corriente. Una revolución completa del vector en rotación o bien una onda senoidal completa en la curva nos va a representar un ciclo. El número de ciclos completos por segundo que experimenta una corriente alterna se conoce como su frecuencia y proporciona una importante descripción de la corriente. Para el caso de México, se suelen trabajar con corrientes alternas con una frecuencia de 60 Hz, es decir, 60 ciclos por segundo. Para poder calcular la FEM instantánea que tenemos, vamos a utilizar la expresión. La FEM es igual a la FEM máxima multiplicado por el seno de 2pi f por t, donde f representa la frecuencia. Y para la corriente instantánea, y va a ser igual a I máxima, ¿sí?, por el seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Entonces, con estas dos fórmulas nosotros vamos a calcular entonces la FEM y la corriente instantáneas. Pues recordemos que a pesar de que no existe una corriente neta en los circuitos de corriente alterna, el hecho va a estar basado en que la carga está en movimiento y la energía que se está generando puede liberarse en forma de calor o bien en forma de trabajo útil. El método más adecuado para medir la intensidad efectiva de las corrientes alternas consiste en determinar el valor de la corriente directa que produciría los mismos efectos de calentamiento o que desarrollaría la misma potencia que la corriente alterna que estamos analizando. Este valor de la corriente, conocido como la corriente efectiva, ¿sí?, resulta ser 0.707 veces la corriente máxima. Es decir, la corriente efectiva va a ser igual a 0.707 veces la corriente máxima, o bien 1 entre raíz de 2, ¿sí?, es la corriente máxima. Para la FEM, ¿sí?, el voltaje efectivo también existe una expresión similar.
Y recordemos que entonces tenemos que un ampere efectivo es la corriente alterna que desarrolla la misma potencia que un ampere de corriente directa, ¿no? O corriente continua. Y en forma similar, también va a ser con el voltaje, o sea, un voltio efectivo va a ser el voltaje alterno que produce, en este caso, una corriente efectiva de 1 ampere por una resistencia de 1 ohm. Por ejemplo, en los medidores de corriente, los medidores de corriente alterna, en realidad se calibran para medir los valores efectivos. O sea, cuando nosotros utilizamos un multímetro para medir la corriente alterna, lo que estamos midiendo es el valor efectivo. Entonces, si nosotros tenemos un multímetro, ¿sí? En el caso de un multímetro de corriente alterna, ¿sí? Y medimos en nuestra vivienda, ¿sí? Un voltaje, por ejemplo, de 120 volts y también medimos que estamos consumiendo 10 amperes, ¿sí? Pues vamos a suponer que nuestro instrumento lo que nos está midiendo son, en este caso, la medición. $120 y 10 amperes. ¿Sí? Eso es lo que nos está midiendo nuestro instrumento. Entonces, la corriente efectiva que tendríamos en este caso, ¿sí? Recuerden que está dado ¿sí? por estas ecuaciones que tenemos, que ya expresamos anteriormente. Si nosotros calculamos ahora, en realidad, los valores máximos, entonces tendríamos que la corriente máxima, si la despejamos de aquí, tendríamos que la corriente máxima sería igual a la raíz de 2 por la corriente efectiva, ¿sí? Es decir, nos daría raíz de 2 por lo que nos está midiendo nuestro amperímetro, que son 10 amperes. ¿Sí? Y nuestra corriente máxima nos daría 14.14 amperes. ¿Sí? Y el voltaje máximo también sería la raíz de 2 por el valor que nos está leyendo nuestro voltímetro, sería raíz de 2 por 120, ¿sí? Lo cual nos da un valor de 170 volts. Es decir, esto quiere decir que si nuestro voltímetro nos está dando una lectura de 120 volts, implica que la variación que nosotros tenemos aquí para una frecuencia de 60 Hz es de menos 170 a más 170 volts. O sea, el voltaje en realidad varía de menos 170 volts a más 170 volts. Y la corriente en realidad varía desde menos 14.14 amperes
A más 14.14 amperes. ¿Sí? Si resolvemos el problema 32.17 de Tippens, nos dice el ejercicio, cuando un voltímetro de corriente alterna se conecta a través de un resistor de 12 ohms, la lectura obtenida es de 117 volts. ¿Cuáles son los valores máximos de voltaje y corriente? Bueno, entonces ya estamos viendo que la lectura obtenida, ¿sí?, que nos está dando, pues viene siendo el voltaje efectivo. ¿Sí? Entonces nuestro multímetro, recordemos, nos va a leer el voltaje efectivo. Entonces, el voltaje efectivo, ¿sí?, va a ser igual a 117 volts. Y tenemos una resistencia de 12 ohms. Nos pide los valores máximos, ¿sí?, de voltaje y corriente. Entonces, el voltaje máximo estaría dado por raíz de 2 multiplicado por el voltaje efectivo. Si sustituimos los datos, pues esto sería igual a raíz de 2 que multiplica a 117 volts. ¿Sí? Y el voltaje máximo es de 125 volts. La corriente máxima viene siendo igual a la raíz de 2 multiplicando por la corriente efectiva. ¿Sí? Y esto sería raíz de 2. ¿Sí? La corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, pues viene siendo el voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? Es decir, como es el voltaje, es la corriente efectiva, entonces sería el voltaje efectivo. Si sustituimos nuestros datos, sería raíz de 2 que multiplica al voltaje efectivo, que es de 117, dividido entre la resistencia de 12 ohms. Y la corriente máxima que estaría circulando por nuestro circuito sería de 13.8 amperios. Si resolvemos otro problema similar, que es el 3218, ¿sí?, en el ejercicio 32.18 nos dice, en un circuito de corriente alterna, el voltaje y la corriente alcanzan valores máximos de 120 volts y 6 amperes. Entonces tenemos que el voltaje máximo es igual a 120 volts, ¿sí?, y la corriente máxima es de 6 amperes. Y nos pregunta cuáles son los valores efectivos de corriente alterna, es decir, cuál es la corriente efectiva y cuál es el voltaje efectivo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues nuestra fórmula nos dice que la corriente efectiva es igual a la corriente máxima sobre la raíz de 2. ¿Sí? Es decir, 6 amperes entre raíz de 2, lo cual nos da una corriente efectiva de 4.24 amperes.
Y el voltaje efectivo, pues es de forma similar, pues va a ser el voltaje máximo entre raíz de 2, lo cual nos da 120 entre raíz de 2, realizando las operaciones. Nos da un valor de 84.9 voltios.